Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, amado hermano, en esta preciosa hora. Le doy gracias a Dios por este privilegio tan grande que Él me ha dado de estar en este lugar. Y gracias a nuestro pastor también por darme este gran privilegio. Sí, hoy quiero que usted ahí donde está, usted pueda cerrar sus ojos y darle gracias a Dios. Sí, y pidámosle al Señor que el día de hoy Él nos hable. Amén. Padre, bendito y alabado sea tu santo nombre. En esta preciosa hora, Señor, te doy las gracias, porque solo tú eres grande, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Padre. Yo te pido que tu palabra en esta hora, Señor, llegue a esa buena tierra, Señor, a esos corazones, Padre, en el nombre poderoso tuyo, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú tomes el control, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor, amado hermano. Fíjese que en una ocasión estaba leyendo una anécdota de unos hermanos que estaban reunidos en una mesa y decían ellos, y contando su historia, y decía uno de ellos que era pastor, decía: yo nací en un hogar cristiano. Mis papás me educaron y me enseñaron a caminar firmemente en los caminos del Señor. Fui a colegios cristianos, fui a una buena universidad. Hoy tengo un buen trabajo y gracias a Dios aquí estoy en iglesia sirviéndole al Señor. Y así sucesivamente varios contaban sus historias y hubo uno que dijo: yo nací en las calles, yo era pandillero, yo fumé, tomé, también me dediqué a robar, a extorsionar y a hacer muchas cosas feas y terminé en la cárcel. Pero en la cárcel el Señor me alcanzó y ahora estoy aquí con ustedes. Y dijo uno de ellos, los que estaban en la mesa, dijo: se ve que no te costó nada llegar a este lugar, porque yo me esforcé por estar en este privilegio y ahora tú estás aquí, solo así por así. Y le dice este hombre: pues a mí no me costó nada, le costó a Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario. Y eso, amado hermano, se llama gracia, ¿sí? Cuando nosotros recibimos algo que no lo merecemos. Este hombre no dedicó en ningún momento de su vida al Señor, pero el Señor lo alcanzó, así como a ti y como a mí. Amén. Hoy yo te quiero hablar acerca de la gracia de Dios. Esa gracia que es un don inmerecido que nosotros tenemos. Es un regalo que nosotros recibimos a pesar de que no lo merezcamos, amados hermanos, nosotros lo recibimos. Eso se llama gracia. Hoy quiero que hablemos acerca de la gracia de Dios. Amén. Jesús es un ejemplo vivo que nosotros tenemos y Él nos enseña que nosotros tenemos que crecer en la gracia. Dice en Lucas capítulo 2, en el verso 52, dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea que la gracia que Dios ha puesto en nosotros tiene que crecer. La gracia que Dios ha puesto en nosotros, amados hermanos, no tiene que menguar, ni la tenemos que dejar en vano, sino que al contrario, la gracia que Dios ha puesto en nosotros la tenemos que hacer crecer. ¿Cómo la vamos a hacer crecer? Con nuestras actitudes, con lo que nosotros hacemos. Con eso hacemos que la gracia que hay en nosotros siga creciendo. Y ejemplo vivo tenemos en Jesús, que dice que crecía en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Y esa palabra gracia quiere decir charis, ¿sí? Viene la palabra original charis, lo que brinda alegría, placer, deleite, dulzura, encanto, hermosura, ¿sí? Eso significa la gracia de Dios. La charis es lo que nosotros tenemos que anhelar, que la charis que Dios ha puesto en nosotros no mengue, sino que al contrario crezca. Amén. Tenemos a José. Todos sabemos la historia de José, que José era
un joven consentido, dicen algunos, ¿sí? Porque su papá le hizo la túnica de colores y los demás hermanos le tuvieron envidia. José era un joven que el Señor le dio sueños y cuando lo escuchaban a los hermanos los irritaba, se enojaban, les daba envidia de lo que él le decía. Pero el Señor había puesto en él gracia. Dice en Hechos capítulo 7 en el verso 9, y los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él. En el verso 10 dice, y lo rescató de todas sus aflicciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. ¿Sí? Dice que lo rescató de todas sus aflicciones y le dio gracia y sabiduría. Ese era José. ¿Sí? Y rescató, dice que viene la palabra G1807, que es exaireo, que quiere decir arrancar, sacar, liberar, seleccionar a una persona de muchas. ¿Sí? Tú, hermano, no eres del montón. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres alguien especial que vino el Señor, ¿sí? Y metió su mano del montón de gente que había ahí y te sacó a ti, como me sacó a mí, ¿sí? Así hizo el Señor con José. Dice que lo arrancó de donde estaba. Todos sus hermanos tenían esa envidia de lo que él tenía, pero el Señor vino y lo sacó, lo arrancó de donde él estaba. Así hizo el Señor conmigo y así quiere hacer el Señor ahora contigo. Si tú aún estás en el montón y aún no te has identificado y aún no has visto la gracia de Dios que Él ha puesto en ti, hoy te dice el Señor, hoy te voy a sacar, hoy te voy a arrancar, hoy te voy a quitar de ahí, de ese montón donde tú estás. Así te dice el Señor hoy. Hoy el Señor quiere arrancarte de donde tú has estado allí plantado. Aflicción, viene la palabra G2347 y dice que significa opresión, aflicción, tribulación y angustia. José pasó por todas esas. José, los hermanos lo quisieron matar, lo metieron al pozo, ¿sí? Pero vino su hermano mayor y dijo, no lo matemos, que esa sangre no corra en nuestras manos, mejor vendámoslo. José fue vendido. José lo vendieron, estuvo en la casa del faraón. José estuvo en la cárcel. José estuvo en muchas etapas de su vida que él sufrió aflicción. Yo no sé si tú ya has estado en la cárcel, pero yo no lo he estado. Pero estar en un lugar así, amado hermano, debe ser así muy triste. Tal vez hay miedo, hay necesidades, hay muchas cosas. Y José pasó por todas esas etapas. Y en todas esas etapas la gracia de Dios estuvo con él. Y dice la palabra que todo lo que él tocaba era prosperado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gracia de Dios estaba sobre José. Y así quiere el Señor hoy, que la gracia de Él esté en ti. Pero tú tienes que creerla. Tú tienes que creer en esa gracia que Dios ha puesto en ti. ¿Sí? Como lo hizo José, que José fue arrancado. José fue elegido dentro del montón. Así hoy el Señor te quiere arrancar a ti de ese montón. También encontramos a Moisés. Moisés, dice la palabra, que nació en un tiempo de persecución cuando los niños, ¿sí?, tenían un decreto de muerte. Pero él, dice la palabra, que lo cuidaron durante 3 meses. Después vino su mamá y lo puso en una canasta y la calafateó. Y cuando a José lo soltaron en el río, dice que lo encontró la hija del faraón. ¿Sí? ¿Usted cree, amado hermano, que si esta mujer, hija de faraón,
no tenía también vestigios de vileza, no tenía tal vez cosas que tenía su padre, ¿sí? Yo me imagino que en el corazón de esta mujer también había maldad, ¿sí? También había recibido herencia de su padre, el faraón. Pero ¿qué hizo el Señor? Cuando esta mujer encontró a esa canasta con Moisés, lo rescató de ahí, ¿sí? Le perdonó la vida, ¿sí? O sea que en Moisés el Señor también puso gracia, ¿sí? Y esa gracia salvadora que puso en él, el Señor usó a esta mujer para rescatarlo de ese decreto de muerte que había, ¿sí? Dice en Éxodo capítulo 33 y verso 16, pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos y yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Sí, el Señor puso gracia en Moisés para también sacar a su pueblo. Y esa gracia que Dios puso en Moisés hizo que él avanzara en el desierto para llevar a su pueblo. Cuando él le dijo, Señor, si tú no vas conmigo, yo no iré. Pero la gracia del Señor estaba con Moisés y la presencia del Señor lo acompañó en el desierto. Dice en Éxodo capítulo 33 y verso 17, y el Señor dijo a Moisés, también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. El Señor te conoce a ti. El Señor cuando te sacó del montón dijo, bueno, voy a sacar a Verónica de aquí. Voy a sacar a Pedro de aquí. Voy a sacar a María de aquí. El Señor sabe tu nombre y te ha sacado de diversos lugares a ti por amor a ti y por amor a su Hijo Jesucristo. El Señor te ha sacado a ti, te ha separado a ti, como lo hizo con estos varones del Señor. Distinguir, viene la palabra H6395, que quiere decir separar, apartar, distinguir, poner una diferencia. El Señor ha puesto una diferencia en ti y es la gracia de Dios en ti. Eso es lo que Dios ha puesto en ti y ha puesto en mí. Hay una diferencia, ¿sí? Hay una diferencia entre cada uno de nosotros. Hay una diferencia entre la gente de allá afuera y nosotros que somos sus hijos. ¿Por qué? Porque en nosotros está la gracia bendita del Señor. También encontramos a Noé. ¿Sí? Noé dice en Génesis capítulo 6 en su verso 8, mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. En el verso 14 dice, hazte un arca de madera de gofer, harás compartimientos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Sí, Noé era un hombre que le creyó al Señor. ¿Sí? Dice la palabra que en el tiempo de Noé se daban en casamiento, ¿sí? Pero usted no crea que era como darse en casamiento un hombre y una mujer. Si el Señor lo menciona en la palabra es porque lo raro era que se daban en casamiento del mismo género. Había mucha maldad, mucho pecado. Por eso el Señor dijo, voy a destruir la tierra, ¿sí? Y el Señor le habló a este hombre, le habló a Noé y le dijo, constrúyeme un arca. Y él lo hizo, ¿sí? Este hombre vino y se tardó 120 años haciendo esta arca. ¿Cuántos años llevas tú construyendo tu arca? ¿Cuántos años llevas tú construyendo tu hogar, amado hermano? Hoy el Señor te ha puesto a ti no como el hombre de la casa, te ha puesto a ti como el siervo de la casa, como el sacerdote de la casa, ¿sí? No te ha puesto como un hombre, te ha puesto como un sacerdote en la casa. Noé dice la palabra que le creyó al Señor e hizo el arca, ¿sí? Y en esa arca dice que le hizo compartimientos
y la calafateó. Arca significa una caja, un arca, una vasija. Y hoy tu casa puede ser el arca, ¿sí? Y hoy en este tiempo el Señor nos tiene guardados en nuestra casa, ¿sí? Nos tiene guardados en nuestra arca, ¿sí? Calafatear viene de la palabra capar, que quiere decir cubrir, hacer expiación y reconciliarse. Y me llama la atención porque en este año estamos en el año de la reconciliación, ¿sí? Y el Señor quiere que tú y yo estemos en nuestra arca buscando la reconciliación. Porque sabes, amado hermano, tal vez tú antes te ibas a las 5 de la mañana porque había mucho tránsito. Te ibas a las 5 de la mañana y regresabas a las 8 de la noche. Cuando te ibas, tal vez tus niños estaban durmiendo. Cuando regresaban, tal vez ya estaba como a 1 hora para dormirse. Tal vez los niños casi no los mirabas, ¿sí? Pero ahora que estás en casa te das cuenta que los niños también necesitan atención, que en la casa hay muchas cosas que hacer. Y tal vez han habido algunos que se han desesperado porque nunca habían estado tanto tiempo en la casa, ¿sí? Pero hoy el Señor quiere que estés como estuvo Noé. Y ¿sabes qué es lo más precioso? Que la gracia que el Señor puso en Noé alcanzó a toda su familia. Alcanzó a su esposa, alcanzó a sus hijos y alcanzó hasta las esposas de sus hijos. Hoy el Señor quiere que tú te levantes como lo hizo Noé. Hoy el Señor quiere que tú agarres tu casa como el arca y la calafatees, ¿sí? Busca la reconciliación con tu esposa. Hermana, busca la reconciliación con tu esposo. Hijos, busquen la reconciliación con sus padres para que el espíritu de Elías venga sobre ustedes a restaurar lo que se ha perdido, ¿sí? Tal vez por muchos años han vivido una vida monótona, ¿sí? Me levanto, desayuno, agarro mi refacción y me voy al trabajo. Allá en el trabajo es otro mundo con mis compañeros, regreso, me tienen la cena, feliz noche, acostarse, y el día que era de servicio pues se viene a la iglesia y luego cenan, acostarse y así. Pero hoy el Señor ha roto esa monotonía que había en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque había muchas personas que ya tal vez tenían en su trabajo 5, 10, 15, 20 años, no sé cuántos años en su trabajo, y siempre pensaron que ellos eran indispensables en la empresa. Siempre decían, si falto yo un día, Dios guarde, no sé qué va a pasar en la empresa. Si yo me enfermo un día, no sé qué va a pasar aquí con el departamento de compras. No sé qué va a pasar aquí con el departamento de ventas. ¿Sí? Sí, no sé. Yo creo que más de alguno este año el Señor le rompió el molde, amado hermano. Cuando usted siempre pensaba que era indispensable en la empresa, cuando usted siempre pensaba de que si usted no iba un día a su trabajo se iba a acabar el mundo, hoy el Señor le mostró que eran mentiras. Porque el Señor lo tuvo en su casa guardado por mucho tiempo y nada pasó. La empresa sigue ahí, ¿sí? Hoy el Señor te quiere mostrar a ti que lo que tienes que hacer es construir tu arca, calafatearla, buscar la reconciliación entre todos y darle al Señor lo que a Él le pertenece. Dale en familia una verdadera comunión, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, ¿sí? Agarre usted un día, ¿sí? Un día en su casa, meta ahí a todas sus mascotas, meta al perrito, meta al gatito, ¿sí? Y si tiene gallinas, meta las gallinas. De repente tiene el cerdito que está engordando para fin de año, también métalo ahí en su casa, ¿sí? Y esté en su cuarto ahí por lo menos un día y me va a decir qué va a sentir usted, ¿sí? Me imagino que va a sentir olores, va a sentir de muchas cosas, ¿sí? Y eso es lo que pasó en el arca. Cuando se entraron el montón de animales que el Señor había dicho que entraran, ahí Noé pudo ver de todo, ¿sí? Y así quiere el Señor que nosotros veamos en nuestra casa
lo que está afectando, todos esos malos olores que emanamos, tanto el padre, la madre, los hijos, ahí encerrados, ¿sí? El Señor quiere que nos demos cuenta qué es lo que está afectando nuestra arca. ¿Para qué? Para que nos reconciliemos con el Señor, para que busquemos comunión, ¿sí? No podemos, amados hermanos, dice la palabra, decir que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano. No podemos decir que amamos a Dios y hacemos despropósitos a nuestros hijos, a nuestro esposo o el esposo a la esposa. No podemos decir eso. Por eso hoy quiere el Señor que nosotros nos acerquemos a Él y que gocemos de esa bendita gracia que Él tiene en nosotros, ¿sí? Para que en nuestra arca nosotros podamos encontrar la verdadera reconciliación. Amén. Los beneficios que nosotros podemos encontrar en la gracia, amados hermanos. Hay muchos beneficios, yo solo le quiero mencionar algunos que tal vez usted ya lo sabe, pero hoy se los quiero mencionar a usted. Dice en Esther capítulo 17, uno de los beneficios de la gracia es que te salva de la muerte, ¿sí? En Esther capítulo 2 y verso 17 dice: y el rey amó a Esther más que a todas las mujeres, y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. Y él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Esther encontró gracia delante del rey. Esther fue una mujer que Dios usó para salvar al pueblo de Israel. Ella tuvo miedo y dijo: yo no me puedo presentar al rey si él no me da permiso. Pero ella vino y le dijo al Señor, ¿verdad?, que le diera esa gracia, amado hermano, esa gracia que Dios ha puesto en ti. Tú eres una Esther en tu casa. Tú eres esa Esther que puede salvar a tu familia, ¿sí? Cuando tú te acercas delante del Señor y le pides al Señor: Señor, por favor, ayúdame. Bien tiene razón nuestro pastor cuando dice que a veces la esposa es la que sabe cómo está el hogar en sí. Ella sabe cómo están las finanzas, ella sabe qué es lo que necesita, ella sabe qué le pasa a los hijos, ¿sí? Es cierto. Tú eres la Esther en tu casa. Hoy yo te pido en el nombre de Jesús que esa gracia que Dios ha puesto en ti, tú te acerques al rey y le expongas a él qué es lo que está pasando en tu casa. Y dile al Señor: Señor, esto es lo que pasa en mi casa y necesito que tú cambies ese decreto. Me vino un recibo de la luz y dice que si no pago me la van a cortar. Padre, aquí está este decreto. Yo te pido que por favor tú nos proveas, y el Señor te va a proveer, hermana. No necesitas que tú te atormentes y vayas a buscar a otro lado lo que el Padre te puede dar a ti. Por eso hoy levántate como lo hizo Esther, y esa gracia que Dios puso en Esther la tienes tú, para que tú te levantes y también la uses para salvar a tu familia. Amén. Otro de los beneficios que nosotros podemos encontrar de la gracia, amados hermanos, es que te restituye. La restitución, ¿sí? Dice en Génesis capítulo 39 y verso 9: pero Esaú dijo: tengo bastante, hermano mío, sea tuyo lo que es tuyo. Aquí nos habla de Jacob. Jacob dice la palabra que le robó la primogenitura a su hermano Esaú. Y cuando sucedió todo eso, Esaú se enojó tanto que dijo que lo iba a matar, ¿sí? ¿Y qué pasó? Vino Jacob y tuvo miedo. Pero su mamá lo mandó con su tío Labán y se fue para allá. Él, según la historia, él estuvo ahí y trabajó por Lea, trabajó por Raquel, ¿sí? Dice que trabajó 20 años, trabajó ahí. Imagínense, hermanos, 20 años es bastante. Y durante esos 20 años él no tuvo paz, porque siempre estaba con la pena de lo que le podía suceder si su hermano Esaú lo encontraba, ¿sí? Pero cuando Jesús le dijo que se regresara a la casa de su padre,
Él lo hizo. Y él se preparó, tomó a sus mujeres, a sus hijos, dice, y todo su ganado, y empezó el camino de regreso a su casa, ¿sí? Pero él iba con miedo, ¿sí? Él incluso dijo que iba a hacer varios campamentos, como para cuando si el hermano llegaba por un lado y quería hacerle daño. Sí, él tenía miedo, amado hermano, ¿sí? Pero la gracia del Señor lo alcanzó. ¿Y sabe cuándo lo alcanzó? Cuando dice la palabra que Jacob peleó con el ángel. ¿Y usted cree, amado hermano, que Jacob tenía más fuerza que el ángel? No. Era el Señor que le dio la gracia, ¿sí? Era el Señor que estaba con él dándole la gracia de él para mostrarle que no eran sus fuerzas los que le iban a dar la victoria, sino que era el Señor que le iba a dar la victoria. Después de que Jacob peleó con el ángel, dice que él iba ya a encontrarse con Esaú. Y ahí nos narra la historia que el ángel le tocó su tendón en su pierna y Jacob dice que cojeaba, ¿sí? Entonces yo me imagino que cuando alguien estaba malo de una pierna, no camina rápido, no camina con fuerza, no camina despacio. Entonces el Señor le hizo a él que tenía que caminar despacio, ¿sí? Confiado en el Señor. Cuando Jacob vino y encontró a su hermano, ¿qué pensó él? Él diría, hoy sí, si me va a matar a mí, por lo menos a mi familia que está hasta atrás no la va a alcanzar, sino que ellos tal vez pueden todavía huir y no pueden, tal vez no les van a hacer daño, ¿sí? Pero cuando Esaú iba con los 400 personas que él llevaba su caravana, y dice que vino Jacob y se postró 7 veces delante de Esaú. ¿Y qué hizo Esaú? Esaú no sacó su espada, Esaú no lo empezó a maltratar. Esaú dice que corrió, lo abrazó y lo besó, ¿sí? El Señor hizo que la gracia que había puesto en Jacob, Esaú lo mirara, ¿sí? Y hoy esa gracia está sobre ti también. Y dice que Esaú no solamente lo perdonó, sino que le dio todo lo que a él le pertenecía. Le restituyó sus tierras. La gracia de Dios te restituye, ¿sí? Leía la vez pasada un predicador decía que cuando él estaba en el sermón, su hijo más pequeño estaba traveseando, corría y él cuando terminó el sermón dice que le dijo, ¿cómo quieres que te recompense? ¿Quieres con juicio? ¿Que quería decir castigo? ¿O quieres con misericordia? Te voy a perdonar y te voy a amar. ¿O quieres con gracia? Te voy a perdonar, te voy a amar y te voy a llevar a comprarte un regalo. ¿Qué creen que dijo el hijo? Que quería con gracia. ¿Cómo quiere usted, amado hermano? ¿Cómo quiere que el Señor lo alcance a usted? Con misericordia y con gracia, ¿verdad, hermano? Con eso queremos que el Señor nos alcance a nosotros. Amén. Y Jacob pudo ver que el Señor no solamente puso en él gracia, sino que también lo bendijo. Y de ahí dice la palabra que Jacob siguió caminando. Incluso Esaú le dijo que lo podía acompañar, lo iba a escoltar. Pero Jacob le dijo que no, que también tenía crías pequeñas, sus hijos estaban pequeños y que mejor él iba a caminar de acuerdo a las fuerzas de su pueblo. ¿Sí? ¿Me entiende? El Señor, amado hermano, no solamente nos bendice, nos cuida, nos guarda, nos da regalos, porque la gracia del Señor en nosotros es grande. Otro beneficio de la gracia es que pone paz con tus enemigos, ¿sí? Eso es un gran beneficio de la gracia del Señor. Dice en Génesis capítulo 33 y verso 10, y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado gracia en tus ojos, toma mi presente de mi mano, pues he aquí tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, y te has contentado conmigo. Aquí nos habla de Jacob.
como yo les decía, que Jacob, cuando se acercó ante su hermano, encontró la gracia. Puso la paz entre la enemistad que había con Esaú. El Señor pone la paz con tus enemigos. En Proverbios capítulo 16 y verso 7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Sí? Cuando la gracia del Señor está con nosotros, amados hermanos, viene la paz del Señor. Y no solamente la paz en nosotros, sino que pone la paz con el vecino. ¿Sí? Tal vez tú, amado hermano, has visto que cuando barren a veces la casa, ¿qué hace? Algunos vecinos vienen y le va a dejar la basurita a la par de la otra, para que cuando usted salga, venga y termine de barrer. ¿Sí? Y a veces hay quienes que se molestan por eso. Pero el Señor ha puesto en ti la gracia, una gracia que hasta tus enemigos, en lugar de hacerte daño, te van a bendecir, amado hermano. ¿Sí? La gracia que Dios puso en Jacob, cuando vio a su hermano Esaú, no solamente lo restituyó lo que le era de él, sino que le puso paz con él. Amén. Esa paz es la palabra chen, amado hermano. Otro beneficio de la gracia es que te concede tus peticiones. ¿Sí? ¿Cuántos quieren gracia? Ahí donde estás tú, en tu casa, levanta tu mano, dile al Señor: Señor, yo quiero la gracia tuya sobre mi vida. ¿Sí? Dile al Señor que quieres esa gracia, para que esa gracia del Señor esté contigo y tú goces de muchos beneficios que nosotros tenemos con esa gracia. Dice en 1 Samuel 1:17: y Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. En el verso 18 dice: y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y la mujer siguió su camino y comió, y no estuvo más triste. ¿Sí? Ana encontró gracia. Ana encontró gracia sobre este sacerdote, y este sacerdote, Elí, le dijo que su petición iba a ser contestada. Y hoy el Señor te dice: tus peticiones van a ser contestadas por la gracia bendita que Dios ha puesto en ti. El Señor va a contestar esas peticiones, porque Ana estaba angustiada, estaba preocupada, ¿sí? Porque no podía tener hijos, pero el Señor le concedió que tuviera frutos en su vientre. El Señor hoy en ti quiere hacer también fructificarte, ¿sí? A lo mejor tienes una tierra estéril y no ha dado fruto, pero hoy el Señor te dice: yo te voy a conceder tus peticiones. Hoy va a haber fruto en tu tierra, hoy va a haber fruto en tu hogar. Hoy el Señor quiere que la gracia de Él sea multiplicada en ti a través de Él. Amén. Otro beneficio de la gracia es que perdona nuestros pecados y nos da salvación. Qué bonito, hermano. Este beneficio es precioso. La gracia salvadora del Señor Jesucristo en nosotros. Dice en Romanos capítulo 3 y verso 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, amados hermanos, todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria del Señor. Pero en el verso 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta gracia es la charis, la gracia bendita del Señor. ¿Sí? Esa gracia bendita, salvadora del Señor, que nos ha rescatado, amado hermano, a usted y a mí, y nos ha librado de esa condenación eterna para darnos esa salvación en Cristo Jesús. El Señor no solamente nos perdona, sino, amado hermano, nos da herencia como sus hijos, y tenemos esa bendición de ser justificados gratuitamente por su gracia. ¿Sí? Todo lo que nosotros tenemos no es porque lo merezcamos, sino porque el Señor le ha placido, y por su gracia y por los méritos de Jesucristo nosotros hemos recibido esa salvación preciosa. Porque nosotros éramos pecadores, amados hermanos, pero hoy el Señor
quiere que esa gracia salvadora venga sobre nosotros. En Efesios capítulo 2 y verso 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Sí? Esa gracia salvadora. Hermano, cuidemos esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado. No la despreciemos, no la entreguemos, sino que al contrario, démosle gracias a Dios. Digámosle: Señor, gracias por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario y moriste por mí para salvarme. Porque yo no era nada, pero tú me diste un valor, y el valor de la sangre preciosa del Señor. Otro beneficio de la gracia: nos da vida en Cristo Jesús. ¿Sí? Aquí hablamos de Saulo, dice en Hechos capítulo 9 verso 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. En Hechos 9:15 dice: y le dijo al Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Sí? Me llama la atención que Ananías dice: he oído de muchos acerca de este hombre, de cuántos males ha hecho. Amén. Saulo no era cosita buena. Saulo dice que perseguía a la iglesia. ¿Sí? Saulo dice que estuvo cuando apedrearon a Esteban. Dice que él cuidó la ropa de los que estaban apedreándolo. ¿Sí? Y tal vez yo me imagino que estos hombres se quitaron sus vestiduras, sus túnicas, porque cuando aventaban esas piedras, tal vez ellos pensaban que le iban a regresar tal vez gotas de sangre de Esteban. No sé qué pensaron ellos, por eso se quitaron las vestiduras y empezaron a hacer eso. Pero sabe, amado hermano, la maldad de estos hombres, la maldad que en ese entonces había en Saulo, no estaba por fuera, estaba por dentro. Hoy te dice el Señor: escudriña lo que tienes adentro. ¿Sí? Mira tu vestidura. A lo mejor andas vestido de blanco, a lo mejor andas así bien Catrín, ¿sí? Por fuera, pero ¿cómo andas por dentro? ¿Qué hay adentro de ti? Saulo, dice la palabra, que perseguía a la iglesia, iba a buscar, tenía un ferviente, ahí sí que quería correr, iba a buscar y iba a traerlos y los llevaba ahí con los que lo iban a apedrear. Pero hoy el Señor te dice a ti que mires tu corazón, que tal vez muchos han dicho: ¿por qué dicen que ahora este es cristiano? ¿Qué dirían de ti? ¿No será que tú eras el Juan sin miedo de la cuadra? O tú, hermana, eras doña Carlota. ¿Quién eras tú en tu cuadra? ¿Sí? ¿Quién eras tú? O era aquel de que siempre andaba tal vez llevando chisme. ¿Quién eras tú? Tal vez antes decían y oían cosas malas de ti, pero ahora, con la gracia salvadora del Señor, oyen cosas buenas de ti. ¿Sí? Saulo, cuando el Señor lo alcanzó, dice que el Señor dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Y esa palabra escogido quiere decir eklegomai, elegido entre muchos. Tú eres un eklegomai. Yo soy un eklegomai, hermano. ¿Sí? Créalo, tú eres elegido entre muchos. ¿Sí? Tú no eres cualquiera. El Señor te sacó del montón porque tú fuiste elegido entre muchos, como lo hizo con Saulo. Y sabes, cuando el Señor alcanzó a Saulo, él pasó mucho tiempo y decían Saulo de Tarso, y le tenían miedo porque él había perseguido a la iglesia. Le tenían miedo, ¿sí? Pero cuando la gracia del Señor lo alcanzó, le cambió el nombre, le puso Pablo. Y Pablo fue perseguido, fue azotado, también fue apedreado, estuvo también en la cárcel, y de ahí el Señor lo sacó. ¿Sí?
tenía un aguijón, y ese aguijón era para que él viviera en humildad. Por eso el Señor le puso eso. ¿Sabe, amado hermano? El Señor quiere que te conozcan a ti, no por lo que antes eras, sino por lo que hoy eres tú. Y hoy eres un hijo de Dios. Dice en Gálatas 1:15: mas cuando quiso Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo fue escogido desde el vientre de su madre por la gracia del Señor. Y aunque Pablo antes era Saulo y hizo muchas cosas en contra del Señor, en su debido tiempo el Señor lo alcanzó. Y el Señor en su debido tiempo te alcanzó a ti para salvarte, amado hermano. Por eso hoy yo te invito que goces de esos beneficios de la gracia del Señor en ti, ¿sí? Que esa gracia que el Señor ha puesto en ti crezca, amado hermano, como lo hizo con Pablo. Pablo, después que hacía muchas cosas que a Dios no le agradaban, cuando el Señor lo alcanzó a él, también hizo muchas cosas buenas. Se arriesgó, estuvo en la cárcel porque iba a predicar a otros lugares, ¿sí? Fue también apedreado, fue perseguido, ¿sí? Pero él no se cansó, porque cuando la gracia de Dios cayó en él y él vio lo que Dios hizo en él, también quiso que los demás hermanos de él también lo recibieran. Quiso que los gentiles, quiso que todos los que a él lo conocían como antes malo, lo conocieran ahora como hijo del Señor. Fuimos elegidos eclegomai, ¿sí? Nosotros somos eclegomai. Fuimos elegidos, amados hermanos. Tienes que creerle al Señor. Dice en Romanos 11:5: y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Esta palabra elección también significa eclegomai, elegido entre muchos. Dice que en este tiempo hay un remanente. Tú y yo somos ese remanente, hermano. Tú y yo fuimos escogidos de todo, de ahí de la cuadra, tú fuiste el elegido, ¿sí? Tal vez allá de tu pueblo, tú fuiste el elegido, ¿sí? Hoy el Señor quiere que tú disfrutes de esa gracia que Dios ha puesto en ti, ¿sí? Pero a veces, amado hermano, nosotros no disfrutamos de esa gracia, porque las aflicciones que vienen en nosotros no nos dejan. Pero el Señor te dice que tú eres un remanente que el Señor eligió por la gracia de Él, por la gracia de Dios. Tú y yo somos un eclegomai. Amén. Dice en Efesios capítulo 1 y verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. En el verso 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sí? Nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, tú y yo ya estábamos en la mente del Señor, ya estábamos en el corazón del Señor, ¿sí? Tal vez tú dirás: es que a mi mamá pues la violaron y por eso nací yo. No, hermana, no, hermano. Tú no eres ninguna casualidad. Tú no eres ningún error. Tú eres esa persona que el Señor ya había predestinado para este tiempo, porque el Señor ya te había elegido a ti, ¿sí? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Ya nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué fuimos escogidos? Para la alabanza de su gloria, dice. Para la alabanza de la gloria del Señor. Dice: para la alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros fuimos llamados, para eso fuimos escogidos, ¿sí? Y en Tito capítulo 2 y verso 11 dice la palabra del Señor: porque la gracia de Dios que trae salvación se manifestó a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad
y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada, justa y piadamente. Amén. El Señor quiere que nosotros, amados hermanos, renunciemos. Dice que renunciemos a la impiedad, ¿sí?, a la falta de fe. Que renunciemos a los deseos mundanos. Eso quiere el Señor. ¿Para qué? Para que la gracia del Señor venga sobre nosotros y podamos vivir sobriamente y podamos vivir en el Señor, ¿sí?, como Él quiere que nosotros hagamos. Dice en el verso 13, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Señor. Aleluya. El Señor quiere, amado hermano, que la gracia bendita del Señor esté contigo. Pero ¿sabes? No puede llegar esa gracia del Señor si nosotros no renunciamos a la impiedad. No puede venir esa gracia en nosotros si nosotros siempre estamos deseando lo del mundo. Nosotros tenemos que desear lo del Señor. Yo te invito que ahí donde tú estás, ¿sí?, apartes estos minutitos para el Señor. Yo sé que tal vez estás haciendo varias cosas, pero hoy quiere el Señor que le apartes este minuto para Él, ¿sí? ¿Sí? Yo quiero que hoy tú mires tu corazón y le digas al Señor, escudriña mi corazón, Padre. Tal vez hay impiedad en mí, ¿sí? Tal vez hay falta de fe en mí. Tal vez no te he creído. Tal vez tú me has dicho, ve, yo estoy contigo, pero tú te has quedado estancado, ¿sí? Así le dijo el Señor a Moisés, ve, yo voy contigo, ¿sí? Así le dijo el Señor a Noé, haz un arca. Tal vez el Señor te ha dicho, haz un arca, y tú no lo has hecho, ¿sí? Tal vez el Señor te ha dicho a ti, como le dijo a Esther, ¿sí?, que se presentara al rey, y tú no lo has hecho. La falta de fe, amado hermano, te separa del Señor. Hoy yo quiero que levantes tu mano, ¿sí? Que levantes tu mano y hagamos lo que dice Hebreos 4:16 y nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, ¿sí? Hoy dile al Señor, Padre, en esta preciosa hora, Señor, yo vengo delante de ti, Señor. Yo vengo renunciando a toda falta de fe en mí, porque a lo mejor tú me has dicho que yo vaya y no he ido. Tal vez tú me has dicho que yo haga y no he hecho, porque la falta de fe en mí es más grande que creer en ti, Señor. Por eso hoy yo renuncio, Señor, a la falta de fe y renuncio a todos esos deseos del mundo que no me dejan avanzar, Señor. Yo hoy, Señor, renuncio, Padre, a todavía, Señor, a esos deseos que yo a veces he tenido, Señor, del mundo, Padre. Hoy yo renuncio a eso, Padre. Y te pido que la gracia tuya, la gracia salvadora, venga sobre nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, hoy nos acercamos delante de ti, como dice tu palabra en Hebreos 4:16. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, Padre, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, Señor. Hoy, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que la gracia tuya esté en cada hogar, Señor, en cada vida, Señor, en el nombre de Jesús. Que la gracia salvadora tuya, Señor, venga sobre cada hijo, Señor, que se ha ido de casa, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que hoy, Señor, la reconciliación venga, Señor, en esa arca, en ese hogar que está hoy representado, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga, hermano. Aleluya.